estimados periodistas, estimados señores, señoras, muy buenas tardes ya. Bienvenidos a esta conferencia de prensa donde se va a hacer una presentación de la exhortación apostólica posinodal querida Amazonía que ha publicado el día de ayer el Papa Francisco. Nos acompañan en la mesa el excelentísimo Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano. El eminentísimo señor cardenal, Monseñor Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo, primer vicepresidente del Episcopado Peruano, el excelentísimo Monseñor Robert Prevost, obispo de Chiclayo y segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, el excelentísimo Monseñor Norberto Stockman, obispo de Chosica y secretario general de la Conferencia Episcopal Peruana, el excelentísimo Monseñor Carlos Castillo Matasobio, arzobispo de Quito y del Perú, y Monseñor Nicola Girasoli, nuncio apostólico del Perú. Dejo que nos dé la palabra a Monseñor Cabrejos. Bien, estimados hermanos, hermanas, y de manera muy especial a nuestros hermanos de la prensa, periodistas, medios de comunicación. Como ustedes saben, queremos dialogar brevemente sobre la exhortación apostólica posinodal que el Papa Francisco la ha titulado Querida Amazonía. Está dirigida al pueblo de Dios y a todas las personas de buena voluntad. Entonces, nos hemos distribuido, vamos a decir así, la exhortación con una brevísima explicación, y yo voy a hacer la parte introductoria y vamos caminando junto con ellos con los demás temas. Entonces, como acabo de decir, el Papa ha querido titular esta exhortación apostólica Querida Amazonía. Entonces, la Amazonía es un tema nuestro. El territorio peruano tiene 60% de zona amazónica. Entonces, es algo que nos toca muy de cerca. Entonces, la querida Amazonía, como dice el Papa, se muestra ante el mundo con todo su esplendor, su drama y su misterio. No solo esplendor, también su drama, pero también su misterio. Entonces, con esta exhortación, el Papa quiere expresar las resonancias que ha provocado en él ese camino de diálogo y discernimiento que hubo en el sínodo amazónico en Roma. Ha preferido, como él mismo lo dice, no citar este documento en esta exhortación, porque invita a leerlo integralmente, y esta es la invitación también nuestra de todos, y a ustedes y a todos hay que leerlo para poder entender, comprender toda su riqueza de contenido. Y él dice así: Dios quiera que toda la iglesia se deje enriquecer e interpelar por este trabajo que los pastores, consagrados, consagradas y fieles laicos de la Amazonía se empeñen en su aplicación. Habla del documento postsinodal. Dirige esta exhortación a todos los fieles del mundo, como acabamos de decir, y lo hace para ayudar a despertar el afecto y la preocupación por esta tierra que es también nuestra. El Papa dice, la Amazonía es nuestra. Nosotros peruanos, con mayor razón, es nuestra. Todo lo que la Iglesia ofrece, entonces, debe encarnarse de modo original en cada lugar del mundo. Y el Papa tiene, solamente los voy a mencionar porque cada obispo va a desarrollar uno, lo presenta como 4 sueños, que no hay que entenderlo, según mi interpretación, ciertamente, como un sueño poético, no. Yo lo interpreto como el sueño bíblico. En la Sagrada Escritura existe la revelación por el sueño. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y la revelación por el sueño es una visión profética. Entonces, quizá, si nosotros nos vamos a ese mundo bíblico, estos sueños, es visión profética del Papa Francisco. Y entonces solamente sintetizo lo que van a expresar después. Dice los famosos 4 sueños: el sueño social, sueño con una Amazonía que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos,
donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida. Sueño cultural, sueño con una Amazonía que preserve esa riqueza cultural que la destaca, donde brille de modos tan diversos la belleza humana. Sueño ecológico, sueño con una Amazonía que custodie celosamente la abrumadora hermosura natural. He hablado de hermosura humana, hermosura natural, que la engalana, que la vida desbordante que llena sus ríos y sus selvas. Y dice, sueño con comunidades cristianas capaces de entregarse y encarnarse en la Amazonía, hasta el punto de regalar a la iglesia nuevos rostros con rasgos amazónicos, el sueño eclesial. Bien, estimados hermanos, hermanas, yo ahora, después de esta introducción, quiero pasar la voz a Monseñor Norberto Strothmann, que va a hablar sobre el sueño social del Papa Francisco. Sorprende primero el título que habla de sueño. Esa es la forma de no fijarse tanto en las cosas que no funcionan, sino de mirar un futuro diferente. No es una pelea por datos lo que nos presenta en este sueño social. Comienza incluso lo que es típico para el Papa Francisco, que en su vida se ha dedicado mucho a la literatura. Cita dos poetas y la primera cita que voy a mencionar es una poetisa peruana. Dice, son muchos los árboles donde habita la tortura y vastos los bosques comprados entre 1000 muertos. Y citando a otro poeta, los madereros tienen parlamentarios y nuestra Amazonía ni quien la defienda. Exilian a loros y a los monos. Ya no será igual la cosecha de la castaña. En la primera parte de veras, el Papa nos presenta los graves problemas sociales que hay en la Amazonía. Toma la perspectiva colonial con sus formas de explotación, pero también las formas actuales del maltrato de la selva. En este lugar, hace más o menos 10 años, un obispo de la selva, casi llorando, estaba señalándonos: mi gente lucha 40 años por tener el título de su propiedad, de su tierra. Y viene una empresa nacional de mucho capital. En 4 semanas tienen los títulos de todos los bienes que no son de ellos. Bueno, en forma de anécdota, el Papa dice, no es necesario que yo repita aquí los diagnósticos tan amplios y completos que fueron presentados antes y durante el sínodo. Recordamos al menos una de las cosas escuchadas. Estamos siendo afectados por los madereros, ganaderos y otros terceros, amenazados por actores económicos que implementan un modelo ajeno a nuestros territorios. Las empresas madereras entran en el territorio para explotar el bosque. Nosotros cuidamos el bosque para nuestros hijos. Tenemos la carne, pesca, remedios vegetales, árboles frutales. Somos una región de territorios robados. No es tanto la queja que presenta aquí Francisco, sino en qué consiste su sueño. Muy sencillo. Su sueño es que haya, por un lado, el debido respeto ante los nativos, incluso en el sentido
que los que quieren ayudar, que en primer lugar aprendan de su vida, para no imponer modelos de vida importados. Pero esto es otro párrafo, otros lo van a mencionar, hasta para la forma de la misión de la Iglesia. No es el modelo misionero de la imposición, sino el modelo del misionero que por convivencia y diálogo invita a ser parte de la Iglesia. El sueño, y termino, es el siguiente: que los pueblos, las comunidades en la Amazonía, de veras consigan en un diálogo las formas de entenderse, que sea como viven en armonía con la naturaleza, también una armonía entre ellos, y que el mundo entero, pues esto es sueño social, aprenda de la Amazonía alternativas ante la vida insostenible de hoy. Gracias por la atención. Muy bien, gracias, don señor Norberto. Entonces, pedimos a Monseñor Carlos, arzobispo de Lima, primado del Perú, nos haga la síntesis del sueño cultural del Papa Francisco. Buenas tardes a todos, a todas. Ese segundo sueño del Santo Padre engarza muy bien con la imagen que nos hacemos a veces de la Amazonía como una especie de objeto de explotación, y el Papa sueña justamente recuperar a través de la promoción cultural de la Amazonía, que significa no solamente la selva, sino también sus habitantes, sus pueblos, promoverla más que colonizarla, dice en primer lugar, de tal manera que se recupere la palabra y se escuche el mensaje de las culturas que no han sido escuchadas y que tienen mucho que decir a la humanidad. Esto es muy importante porque entonces estamos ante un sueño de que toda la humanidad escuche justamente a esta zona que se ha marginado sistemáticamente o se le ha usado para intereses propios. Por eso valora el que hay una especie de poliedro. Ustedes saben que el poliedro no tiene distancia al centro igual. En la esfera sí, todo es igual. El poliedro significa mucha diversidad respecto del centro de la composición del poliedro. Esto es importante porque entonces señala que a la diversidad, más de 1.100 pueblos y hay 110, un poquito más, pueblos que viven en el aislamiento. Estos pueblos han sido maltratados, marginados muchísimo, y él dice es necesario que recuperemos su capacidad subjetiva, porque han ido transmitiéndose de generación en generación sabidurías que no conocemos y que suponen también el seguimiento no solamente de sus historias particulares, sino toda la historia mundial. Eso lo dijo también cuando vino acá, Madre de Dios. La transmisión de los mitos no quiere decir que simplemente elaboran mitos ancestrales y los repiten, sino que narran las historias actuales que sintetizan visiones de la esperanza que puede haber en un mundo tan difícil. En ese sentido, plantea la importancia del aprendizaje que la Amazonía ha tenido de la identidad cultural en relación a un universo pluricultural diverso. También propone que los jóvenes, culturalmente hablando, como dijo acá, los jóvenes también, no se olviden de sus raíces y más bien sean los garantes de las raíces, y para eso escuchen las narraciones de los mayores, las narraciones de los mayores, y puedan simultáneamente actualizarlas sintéticamente y aportar en medio de una especie de mestizaje cultural, evidentemente no hecho por imposición, sino por consenso.
Esto supone el intentar recuperar la memoria dañada con todas las incursiones, los maltratos que han habido en diversas zonas y en diversas partes de la Amazonía, tanto a la propia naturaleza como a las poblaciones. Y por eso plantea un diálogo intercultural, un encuentro intercultural, que a la vez sea no solamente entre los amazónicos, sino con el mundo actual en sus distintas búsquedas y evidentemente poniendo en cuestión ciertos valores de la cultura actual, moderna, que lo único que hace es homologar, estandarizar y eliminar la diversidad y la belleza de las cosas y de la vida. En ese sentido plantea la importancia de recuperar a través de esta promoción esta riqueza de los pueblos amazónicos que son sujetos, no son objetos, y que por lo tanto puede permitir incorporar la perspectiva de los derechos de los pueblos y de las culturas y a entender el desarrollo de cada grupo social en el contexto del desarrollo mundial. En conclusión, respecto de la visión cultural que tiene el Papa, el sueño es una Amazonía que aporte a la historia actual del mundo un repensamiento de dónde estamos yendo. Gracias, Monseñor Carlos. Y entonces invitamos al cardenal Pedro Barreto para que nos explique, sintetice un poco, reflexiones sobre el sueño ecológico del Papa Francisco. Este tercer sueño nos habla también no solamente de la cultura, sino también de toda la forma social, porque este sueño ecológico del Papa Francisco tiene un fundamento con la encíclica Laudato Si de junio del 2015, donde habla en el capítulo 4 de la ecología integral. Y este fundamento nos hace tener esta visión del sueño que el Papa Francisco manifiesta en este capítulo 3 de la exhortación apostólica Querida Amazonía. Sin la Laudato Si no se puede entender estos sueños del Papa Francisco. Pero también el Papa Francisco en la misma exhortación habla que el documento final del Sínodo de Obispos que se realizó en Roma con su presencia desde el 6 al 27 de octubre, él lo asume en todo su conjunto porque fueron aprobados por toda la Asamblea. Y él en la misma exhortación habla que no va a añadir ni va a repetir lo que se dice en el documento final. Entonces, la exhortación apostólica desde el punto de vista ecológico asume también estas propuestas que se le hizo llegar al Santo Padre desde el Sínodo. En este sueño ecológico hay el número 43 habla expresamente en la Amazonía el agua es la reina. Los ríos y los arroyos son como venas y toda forma de vida está determinada por ella. El agua es, yo diría, el símbolo de este sueño ecológico. Es como el agua que no se puede detener con las manos, fluye, camina, y es como las venas, dice el Papa Francisco. Pero también hay una señalización del grito de la Amazonía. Este grito de la Amazonía que surge con fuerza no solamente al interior de la región amazónica y de los pueblos amazónicos, sino también en toda la humanidad. Maltratar la Amazonía es maltratar a la persona humana. Contaminar el agua, contaminar la tierra, contaminar el aire, es una ofensa grave a Dios que afecta directamente a las personas. Por tanto, este sueño ecológico no es un sueño etéreo, sino que aterriza. Por ejemplo,
Hay una resolución ministerial del Ministerio de Ambiente, la número 032-2020, en que se declara el territorio del caserío Buen Retiro de 67.431 hectáreas como área de conservación privada por 20 años y está ubicado en el distrito de Nauta, en la región Loreto. Este sueño ecológico contrasta con este hecho que para nosotros los peruanos y para la Iglesia tenemos que levantar nuestra voz, porque no se trata de un sueño cualquiera, se trata de decir que los que han vivido ancestralmente por siglos cuidando la naturaleza, ahora el Estado peruano, y en esta resolución ministerial, vuelvo a repetir, 032-2020, están vulnerando los derechos de los indígenas de sus territorios. Más aún, estamos cumpliendo los 25 años del convenio 169 de la OIT sobre la consulta previa informada responsablemente, y no se ha consultado a los pobladores del caserío Buen Retiro, que han planteado sus reclamos ante este hecho ignominioso de vulneración de los derechos. Este sueño ecológico nos exige a todos a cuidar la vida y cuidar nuestra casa común. Gracias, Cardenal Barreto. Entonces, ciertamente que el Santo Padre tendrá estos y otros muchos sueños, visiones proféticas, pero en el documento habla de estos 4. El cuarto sueño, el último del documento, el sueño eclesial. Le pedimos a Monseñor Roberto Prevost. Muchas gracias, muy buenos días. Este cuarto capítulo se llama Un sueño eclesial. Creo que para entenderlo me permito acoger alguna imagen ya utilizada para hablar de una visión profética de la Iglesia. Y si tuviera que resumir en 4 palabras lo que el Papa presenta aquí, y es muy importante comprender que este sueño viene en cuarto lugar, pero no significa menos importante, significa totalmente integrado con los otros sueños. Pero hay que entender que la dimensión de la fe y de la evangelización tiene que estar integrada con la visión de Laudato Si, sobre la dimensión social de la Iglesia, la promoción humana, respeto, amor por los pueblos, y en este caso especialmente los pueblos de Amazonía, y comprender que el primer anuncio de la palabra de Dios, el querigma, el cual los pueblos tienen derecho a escuchar, tiene que realizarse en una forma incultural. Los números de este capítulo son del número 61 a 110, es una buena parte de la exhortación apostólica, y el Papa habla mucho de la inculturación, ayudándonos a comprender que el cristianismo no tiene un único modo cultural y que no se impone una determinada forma cultural cuando se anuncia el Evangelio. En la Amazonía nos dice es necesario escuchar la sabiduría ancestral de las culturas de los pueblos indígenas. Esto quizás a nosotros nos puede costar, porque el Papa nos invita a aprender de ellos, apreciar, valorar la sabiduría ancestral de los pueblos de Amazonía. Y en el número 72 nos dice que los habitantes de las ciudades necesitan valorar esta sabiduría y dejarse reeducar frente al consumismo ansioso y al aislamiento urbano. También nosotros podemos aprender de los pueblos de Amazonía. Varios temas durante el siglo fueron publicados, a veces en forma de polémica,
polémica. Uno era el tema de algunos símbolos de los pueblos de Amazonía que se presentaban en Roma. Y ahí en el número 79 el Papa hace un comentario muy bonito que nos ayuda a comprender quizás la gran labor y los desafíos que hay cuando hablamos de inculturación. Y dice que es posible recoger de alguna manera un símbolo indígena sin calificarlo necesariamente de idolatría. Ahí el Papa nos está poniendo de verdad ese desafío de saber lo que significa la inculturación, enseñar la fe, enseñar a vivir un encuentro con Cristo. No es imponer la cultura grecorromana, no es imponer las formalidades que vienen muchas veces de otras culturas. Y lo mismo que nosotros somos producto de una o de muchas culturas, también los pueblos de Amazonía tienen su cultura y tenemos mucho que aprender y un trabajo muy grande al hacer la evangelización. Hablar de la santidad para los pueblos amazónicos incluye encontrarse con Cristo, enseñar a través de presencia y no solo de visitas lo que significa vivir con Cristo. Promover una liturgia incultural, ver el tema de la ministerialidad, y el Papa aquí pone muy importante lo que son los elementos esenciales del sacerdocio, hablando de lo esencial del orden sagrado en la Eucaristía y en el perdón de los pecados, pero también nos llama a todos nosotros a hacer mucho más que simplemente rezar por las vocaciones y a buscar cómo promover el papel de los laicos, de los religiosos y las religiosas, de las personas, varones y mujeres en las comunidades que pueden asumir papeles de liderazgo, léase papeles de servicio en la comunidad en distintas dimensiones o aspectos de la vida de la Iglesia. Necesitamos comunidades repletas de vida. Evidentemente, la Eucaristía es el sacramento que significa y realiza la unidad de la Iglesia. Es esencial entonces que haya la celebración de la Eucaristía. El Papa nos llama entonces a establecer una pastoral de conjunto, con prioridades diferenciadas, y a buscar maneras para que la celebración de la Eucaristía pueda ser realidad para los pueblos de Amazonía. No da necesariamente respuestas concretas. Se invita, por ejemplo, a los obispos a enviar a más sacerdotes a servir en esta zona de Amazonía. Precisamente hoy en la conferencia del Consejo Permanente de la Conferencia estamos hablando de establecer una estructura que permitirá que sacerdotes de otras diócesis puedan también ir a la selva, trabajar, atender a las necesidades eclesiales, sacramentales de sus pueblos. Todo eso y mucho más forma parte de este sueño eclesial. Gracias. Gracias, Rocío. Vamos a también dar la palabra, está entre nosotros el Monseñor Vincenzo Paya. Lo voy a presentar. Él es el presidente de la Pontificia Comisión para la Vida, el responsable eclesiástico de la comunidad de San Egidio y el presidente del Instituto Juan Pablo II. O sea, le damos la bienvenida, le invitamos a hacer una pequeña reflexión, dado que él también participó en el Sínodo Panamazónico. Muchas gracias por la invitación. Yo soy muy contento de este momento porque yo también soy de la Amazonía. No solamente porque participé al sínodo juntos a muchos otros obispos del mundo. En este momento toda la iglesia fue en la Amazonía. Ahora Papa Francisco nos dona una carta que dona una visión amazónica a toda la iglesia. Esta para mí es muy importante porque nos dona una visión. Juan Pablo II hace algunos decenios decía que el mundo sufría para falta de visión. Hoy nosotros tenemos una visión, que es la visión de una iglesia que
que no busca la resolución de algunos problemas, por ejemplo, buscar funcionarios de cultos. Hoy tenemos necesidad de una visión como esta que el Papa nos manifiesta en este documento. Una iglesia que se compromete con toda la historia, con la cultura, con la sociedad, con la dimensión ecológica, porque la iglesia es parte integrante de una transformación del mundo que sueña el reino de Dios. Una iglesia ministerial, una iglesia que está acerca de todos y particularmente de los pobres. Muchas gracias. Gracias, Monseñor Paglia. También está entre nosotros el señor Nuncio Apostólico, Monseñor Nicola Ginasoli. Te pedimos unas brevísimas palabras. Sí, gracias. Yo quiero solamente agradecer de manera especial a la presidencia de la Conferencia Episcopal acá del Perú, de manera especial al Monseñor Miguel Cabrego, que es presidente, también presidente del CELAM, por el espacio que la Conferencia Episcopal del Perú ha dado a este documento, no solamente con esta importante conferencia de prensa, pero también con el video que usted ayer han difundido presentando esta pero muy linda carta, porque es una carta de amor, ¿no? Querida Amazonía. Yo quiero presentarle la carta que el Papa ayer ha escrito a todos los obispos, muy breve, dice: querido hermano, que se refiere a cada obispo, te hago llegar la exhortación apostólica, querida Amazonía, espero que ayude a dar nueva vida en la Amazonía, en tu diócesis, en todo el mundo. Esto es el sentido de esta exhortación apostólica, dar nueva vida. Y la nueva vida siempre llega a través del sueño, a través de los sueños. Por eso, sueños y nueva vida se armonizan bien y nos dan esperanza. Gracias también al cardenal Barreto, que ha trabajado mucho en este camino sinodal, diría presinodal, sinodal y postsinodal, y también por su reflexión sobre el tema de la ecología integral. Muchísimas gracias. Bien, hermanos, el señor Nuncio justamente mencionaba el CELAM, también ha hecho un brevísimo vídeo sobre esta exhortación que en este momento vamos a pasar. Es compartir algo que es a nivel de América Latina y el Caribe. Estimados hermanos y hermanas, desde el CELAM acogemos con gratitud, alegría y como un reto la exhortación apostólica Querida Amazonía, que hoy nos ha regalado el Papa Francisco. El CELAM, que reúne a las conferencias episcopales de América Latina y el Caribe, recibe la invitación del Papa Francisco, como él lo dice: sueño con una Amazonía que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida, con una Amazonía donde se preserve esa riqueza cultural que tiene, con una Amazonía que custodie la hermosura natural que la engalana, con una vida que llene sus ríos y selvas, y sueño con comunidades cristianas capaces de encarnarse en la Amazonía. La exhortación nos muestra con claridad que la Iglesia está íntimamente unida con la Amazonía, caminando al lado de los pueblos y comunidades indígenas y de todo lo creado, como su fiel aliada en la defensa y promoción de sus derechos, en la preservación y cuidado del ambiente y en la construcción de una vida digna, como lo expresa el Papa Francisco en su sueño social, cultural, ecológico y eclesial. Invitamos también a los estados, en coordinación con las conferencias episcopales de cada país, a proteger la Amazonía.
enfrentando con decisión la deforestación, el flagelo de la trata de personas, la contaminación ambiental, entre otros graves problemas, porque la Amazonía es el corazón del planeta. Como presidente del Consejo Episcopal de América Latina y el Caribe, me uno con mis hermanos en el episcopado al sueño, visión profética del Papa Francisco, retomando la exhortación en el número 110. Él dice, todo esto nos une. ¿Cómo no luchar juntos? ¿Cómo no orar juntos y trabajar codo a codo para defender a los pobres de la Amazonía, para mostrar el rostro santo del Señor y para cuidar su obra creadora? Que la bienaventurada Virgen María, la Madre de la Vida, reine en el corazón palpitante de la Amazonía, y a ella confiamos que la proteja y cuide. Paz y bien. Bien, hermanos, gracias. Vamos a proceder a las preguntas, el espacio de preguntas. No sin antes decir que justamente el Papa pone a la Madre de Cristo como la única Madre de todos y hace una bellísima oración que no la vamos a leer acá, es larga. Solo retomo unas frases que dice: Madre de la vida, Madre, mira a los pobres de la Amazonía, toca la sensibilidad de los poderosos, reina tú en la Amazonía junto con tu Hijo, reina para que nadie más se sienta dueño de la obra de Dios. En ti confiamos, Madre de la vida, no nos abandones en esta hora oscura. Amén. Ese es el final de la oración maravillosa. El pueblo peruano es un pueblo mariano, o sea que encaja perfectamente. Yo los invito a que todos digamos, el título es Querida Amazonía, pero nosotros podemos decir, mi querida Amazonía, es nuestra Amazonía también. Gracias. Damos el paso a las preguntas, dejamos al señor Kur, que va a dirigir las preguntas de ustedes.